Pues amigo de Conexión, reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico y como ya es de costumbre tenemos aquí la presencia de Nefta Noticias, la nota gorda, perdón, porque Nefta Noticias le cerraron el canal, se lo hackearon ahí los de la ultraderecha, se pusieron locos y dijeron Nefta ya no va a hablar, pero tiene la nota gorda, expresión política de Víctor Corral, pues lo sucedido hace rato en Los Ángeles, California, donde el país de las libertades, a la señora que ven ahí de vestido con su bolsa, bueno, le callaron la boca, la ultrajaron, allá cuestiones de misoginia, ni de violencia de género, allá les vale más que pa' puro gorro a estos señores que se dicen ser los demócratas del mundo y que dice el país de las libertades. Pues como bien lo decía Andrés Manuel López Obrador, la Estatua de la Libertad yo creo se pone verde cada rato por aquellos rumbos. Tenemos muchas, Alito Moreno, Claudio X González, Santiago Krill, cómo se burló el presidente y ya contestó el sinvergüenza. Bienvenido, Nefti Víctor. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente, aunque ya sé que se tiene aquí el espacio y se presta para traer este tipo de noticias y claro, denunciar las injusticias y esos países quien dictan quién es democrático y quién no. Ahorita les estaremos evidenciando estos actos injustos e incluso hasta se burlaron de México a través de un programa de televisión y de nuestro presidente. Es ahí cuando sabemos a quienes están defendiendo esos de la derecha como Santiago Krill, Movimiento Ciudadano y bueno, en fin, la derecha como tal, las llenas locas, quienes defienden tanto sus intereses de empresarios. Te saludo, Víctor. ¿Qué tal, Nefta? Carlos, vamos a hablar un poquito de lo que ha venido siendo el circo, la maroma y el teatro, del Va por México, de la oposición y del ridículo que andan haciendo estos compas. Gracias por estar con nosotros. Excelente, Víctor, qué bueno que te encuentres una vez más aquí con nosotros. Hace rato teníamos al Richard Dallier aquí conectado de Mexicano en Bélgica, que pues lo expulsaron de su estudio de grabación y hoy se tiene que ir a la sala de su casa, pero eso nos lo va a contar mañana en una conexión belga más. Nefta, pues échate el video, vámonos por partes de lo sucedido del país de las libertades. A ver, cómo que nos dicen cómo se debe de peinar Lupe aquí. Ellos no pueden ni peinar a Don Smith. Pues cómo nos van a decir cómo, pero échale. Pues bueno, yo creo que es claro explicar y poner en evidencia que estamos hablando de que Estados Unidos es un país quien decide quién hace democracia y quién no hace. Ellos no pueden criticar y pueden demandar quiénes la hacen y quién no, pero a ellos no se les puede apuntar ni siquiera con el dedo. Estamos hablando de personas y ciudadanos en Estados Unidos que no cuentan nada más y nada menos que con seguro, acceso a los medicamentos. No cualquiera tiene acceso a los medicamentos de la población. Esto puede pasar fuera del país al parecer para ellos, pero con ellos que nadie los señale con el dedo porque ellos sí hacen democracia. Es un país donde los valores y la democracia se fundamentan a través, pues bueno, ya lo hablábamos hace unos minutos con esa Estatua de la Libertad. ¿Gustan que les comparta la pantalla para ver un poco sobre este video? Ahí me dice que está deshabilitada la compartida. Para ponerles bien en contexto de este video donde pues a esta manifestante es tacleada prácticamente por un elemento que cuida y salvaguarda la vida de Biden. Digo, al final no estaba haciendo nada esta señorita más que manifestando y exigiendo que sí se respeten las libertades, a la libre manifestación como se vive en México, porque en México sí se pueden presentar manifestantes, a la libre manifestación y al igual al libre acceso a muchos servicios, tanto médicos como económicos y prestaciones que ya no tienen muchos de ellos por culpa de Biden y supuestamente por la pandemia. No le voy a poner audio porque hay gritos y no vaya a ser que acá se nos ponga sensible el YouTube. Pero estas son las imágenes, ahora mismo, donde la señorita pues comienza a gritarles, prácticamente exigiendo libertad de expresión y que es un país donde no se vive la democracia. Es un poco cruel ver esta clase de imágenes donde se violenta a una persona, ahí llega un chico a intentar intervenir, le dicen no te metas. Digo, en otros países como en Latinoamérica podríamos haber visto a jóvenes
intentando salvar la vida de esta joven, interfiriendo en esto, pero no se vive acá, no se puede vivir esas situaciones en Estados Unidos, ya que ellos actuarían por medio de la fuerza por completo. Esta es la clase de democracia que se vive en México. Estas son las libertades que tienen los ciudadanos de Estados Unidos, quienes simplemente exigen que los volteen a ver tantito. Y estos son los que defiende tanto Xóchitl Gálvez, Lili Téllez y bueno, hasta Marquito Cortés y Alito Moreno, refutándole a nuestro presidente del por qué no asistiría a la Cumbre de las Américas. Tanto que la molestia del mismo, bueno, también el día de ayer tuvimos al chico, el chico periodista, quien se atrevió a refutarle en su cara a Luis Almagro, decirle que tenía las manos llenas de sangre, que eran unos criminales, que eran unos sanguinarios que simplemente buscaban, ¿qué? Hacer guerras, hacer golpes de estado y fabricarlos por completo. Tanto que Marcelo Ebrard expresó en la Cumbre de las Américas, no sé si ustedes gustan que les comparto, bueno, se los comparto, ¿para qué pregunto? Donde pues dice que es un error por completo el excluir a muchos de los países que se encuentran incluso ya en la bandera, esto lo hablábamos ayer, en el logotipo de la Cumbre de las Américas. Estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Cuba, estamos hablando de Nicaragua, y adivinen qué, no faltaba más, tenía que irse sus programas de televisión, que por cierto no les estoy compartiendo audio, ahí está, donde se burlaron de México prácticamente. No sé si quieran opinar algo antes de que me estoy brincando muy rápido de tema, pero sí. Quiero dejarlo muy claro, quiero dejar muy claro qué es lo que están haciendo y qué está haciendo Estados Unidos con esta supuesta democracia que dice hacer. Bueno, comentemos primero este video y ahorita nos brincamos al siguiente hilo, que es la burla de México o hacia México y hacia nuestro presidente. ¿Cómo es? No sé, Carlos, Nefta, si somos conscientes de cómo Estados Unidos se ha erigido en la potencia que es la única que puede dictaminar qué país es democrático, cuál no, cuál es autoritario, porque a Cuba, a Venezuela y Nicaragua los tienen como países autoritarios, como países represores, como países no democráticos. Sin embargo, esas características que ellos ven en otros países, nosotros tampoco alcanzamos o no las vemos en Estados Unidos, y este video nos viene a confirmar que es un país represor, que es un país que tiene una estatua de la libertad que hoy pudiéramos llamar inclusive estatua de la hipocresía o de la mentira, porque las libertades no existen en tanto que no permiten que haya críticas hacia el gobierno o no permitan que haya este tipo de manifestaciones de gente que solicita al gobierno de Estados Unidos el cambio de algunas de sus políticas o el mejor trato para los inmigrantes o el llevar a cabo reformas importantes que pueda beneficiar a gente que no es propiamente nacida en Estados Unidos. Entonces, que no nos vengan con el cuento ahora que estamos con los dimes y diretes con algunos senadores de Estados Unidos, de que México o Andrés Manuel López Obrador defiende políticas que son antidemocráticas. El primer país antidemocrático que yo conozco, es Estados Unidos, porque es una simulación la política que tienen. La simulación de la democracia en los Estados Unidos de Norteamérica y los grados de autoritarismo, porque yo pregunto, imagínense que si esa escena fuera afuera de Palacio Nacional, aquí en México, imagínense cómo estarían todos los medios de comunicación, pero rabiosos. Yo no veo ninguna muestra de indignación del Partido de Acción Nacional, de Santiago Krill, de la Rabadán, de la cadavérica, ahora le vamos a poner así, la cadavérica de Lili Téllez,
Yo no veo ninguna expresión del señor Felipe Calderón Hinojosa por esas muestras de autoritarismo. Pero espérate, que hubiera sucedido aquí en Palacio Nacional, vuelvo a repetir, ahí en el Zócalo, llegando el presidente, que alguien protestara de esa manera y que llegaran las personas que cuidan al presidente. Imagínate si eso estuviera pasando. Si ven las banderas de allá al fondo, que son cubanas. Imagínate si esa escena fuera de Cuba. No, ya estuviera en todos los medios de comunicación. Si fuera en La Habana, si fuera allá en Caracas, Venezuela, si fuera en Managua, Nicaragua, imagínate nada más. Estuvieran pero revoloteando por todas las partes del mundo. Y peor, que es una mujer. Y la forma tan violenta en la cual este personaje acude hacia ella y la somete, más que someterla, la agrede. Una mujer indefensa, que su única defensa es un perifoneo, no sé cómo le llamen a esta cosa. Megáfono. Perifoneo es lo que se hace a través de un auto. Este es un megáfono. El arma que tiene el ser humano para poder protestar es su voz. La magnifica a través de un megáfono. Esa es la única herramienta que tenía ella, porque no era ni un arma, era una herramienta. Pero espérate, que si de forma violenta le hubieran hecho eso a una activista mexicana, a esas mujeres que salen vestidas de negro de dudosa procedencia de ese sexo, porque muchos al parecer son hombres, imagínate que hubiera pasado eso ahí. El país de las libertades, el país de las democracias, simulan, esos son grados de autoritarismo, si pareciera que estuvieran en las ondas hitlerianas, allá en Bélgica, que todavía se usa eso. Es decir, la hipocresía de la cumbre de las Américas, de ese tamaño. Los policías actúan como gorilas, Carlos. Sí, ¿qué tiene que una persona no esté de acuerdo con los que van pasando en sus camionetas negras, que aparentemente era Joe Biden, o quien haya sido, Víctor, cualquier político? Claro. La gente tiene el derecho de protestar de una manera pacífica, y esa es una forma pacífica de usar tu voz. No pasa nada. Ahora, si les molesta lo que dice, pues nada más sométala como tal. Es una mujer indefensa. Nada más abrázala, hazla para un lado y se acabó. ¿Por qué esa violencia? Y eso es común en las policías norteamericanas, donde quieren demostrar e inyectarle miedo a la gente. No temor, miedo. Eso concluyo, Nefta, pues síguele dándonos lo que nos ibas a dar. Y acabas de dar un punto muy interesante. Hace unos momentos o hace unos días platicaba con unos amigos que son de Colombia, que llegan a México, los cuales expresaban más bien estaban asombrados de ver que existía una manifestación, y estaba una manifestación aquí en la Ciudad de México, fuera de las instalaciones de Nissan, donde exigían simplemente un buen salario y prestaciones. ¿Qué pasó? Los vieron, estaban ahí estorbando en la calle, y nos metimos a comer ahí a un restaurantito, y al salir del restaurantito ya estaba cerrada la calle por elementos de la policía, y nos dijeron, los van a reprimir, les van a hacer algo. Y yo, no, en realidad la policía aquí en México hay libertad existe una ley a la libre manifestación. Los policías tienen que intervenir de manera en que no haya alguien que venga a agredirlos, que no los lastime, que no vengan a intervenir prácticamente esta manifestación para que se lleve a cabo, pues, de manera tranquila, porque no están alterando el orden como tal, hablando de que no están haciendo destrozos, simplemente están gritando. Dijeron, wow, qué increíble que su presidente les permita eso. En Colombia eso no se vería nunca. Allá la represión por parte de elementos de la policía y del ejército y paramilitares ya hubiera intervenido y los hubiera desaparecido prácticamente. Es ahí cuando decimos, tenemos un presidente que sabe respetar los valores y los derechos humanos, y todavía van a defender allá al gringo a quienes reprimen, fíjense, a manifestantes y activistas. Ahí están, tanto que tienen hasta actores de televisión, y bueno, conductores de televisión, mejor dicho, quienes se burlaron porque no asistió nuestro presidente a la Cumbre de las Américas, diciendo que qué triste que ya no iban a traer guacamole. Es así como se burlan de los mexicanos desde Estados Unidos. Escuchemos este fragmento rapidito. By the way,
The president of Mexico is not coming. He decided to skip it in solidarity with the leaders of Cuba, Venezuela, and Nicaragua, who are not invited because democracy isn't really their thing. But not having Mexico here is a huge blow because, number one, they're like our downstairs neighbor, and number two, they were supposed to bring the guacamole. Y muy interesante porque dice que no iban a venir estos países como Venezuela y Nicaragua, porque a esos países no les interesa la democracia. O sea, un conductor de televisión hablando de democracia cuando son racistas a través de sus medios de comunicación. Son incitadores hasta incluso al clasismo. Hablan de dictadura. Hablan que no hay democracia en esos países que han intentado sostenerse a pesar de los bloqueos, a pesar de las sanciones que ha hecho Estados Unidos y las supuestas amenazas, porque hablan sobre que hay narcotraficantes y que hay criminales que se tienen que combatir y por ello tienen que dar su golpe de estado y controlar para que Latinoamérica realmente su verdadero propósito es que les entreguen las riquezas de los países a estos países que no quieren porque tienen todo el derecho de hacer y decidir lo que hacen con todos sus recursos naturales y vendérselos a quien quieran. Pero bueno, al parecer ellos sí tienen injerencias y sí tienen decisiones en América, en los Estados Unidos americanos, porque también nosotros somos Estados Unidos americanos, señores, hay que informarles, nada más que para ellos somos Latinoamérica, para ellos no somos parte de su país de primer mundo, donde la democracia simplemente la dictan ellos. O díganme si me equivoco, Víctor. Fíjate que desgraciadamente en Estados Unidos, desde los medios de comunicación hasta el último político que está activo, consideran que ellos están por encima de cualquier ente o ser humano de Latinoamérica y que su pueblo, su país, no su pueblo, su país está por encima de Latinoamérica. No se nos olvide que la grandeza de Estados Unidos se lo da la carrera armamentista que durante décadas ha venido creciendo en Estados Unidos, la creación de guerras, la creación de inestabilidades, los golpes de estados en diversas partes del mundo. Eso trata de mantener sometidos a muchos de los pueblos de la tierra. Pero en realidad no son más que seres humanos igual que nosotros. Eso sí, ya ahorita con mucho miedo, con pánico, por todo el daño que han estado ocasionando durante tanta guerra, durante tantos años, durante tantas acciones en contra de gente que llega a los Estados Unidos y que no encuentran una libertad, no encuentran apoyo, no encuentran absolutamente nada que les permita mejorar la calidad de vida con respecto a la que tenían de los lugares donde venían. No les interesa en realidad apoyar a los migrantes, no les interesa apoyar a los países pobres, no les interesa sacarlos de la pobreza, de la miseria que muchos de ellos, que ellos mismos los sometieron a través de golpes de Estado y a través de la imposición de gobiernos que se han encaminado única y exclusivamente a promover la carrera armamentista que promueve Estados Unidos, las drogas y demás. Pues ese Adal Ramones que pusiste ahorita norteamericano o ese Eugenio Derbez norteamericano que pusiste ahorita, de veras que rayan mucho en la vergüenza, porque para ellos, en su ignorancia, porque es lo que demuestran, una suma de ignorancia muy grande, que para ellos México es guacamole, tacos, nada más. Es la burla, es el denuesto, es la humillación, es el racismo, la deshumanización, el clasismo, de dirigirse al país como Latinoamérica, como lo decía Nefta Noticias hace un momento, hoy de la nota gorda. Pues estos señores no nos hacen parte de Norteamérica. Dicen que Norteamérica es Canadá y el estado donde ellos habitan, y que de México para abajo es Latinoamérica, sabiendo que México es parte del norte
de América. Claro. Pero no, para ellos no somos parte de ese segmento del continente en el cual Eugenio Derbez, el Adal Ramones, o repito, el Chumelito Torres de aquellos lados, pues lo único que traen en el cerebro es guacamole. Eso es lo que traen ellos, y dicen por ahí, si usted le pone unos aguacates en el asiento de este señor, en la silla, pues a la hora que conozca verdaderamente quién es Andrés Manuel López Obrador y por qué no acudió, pues va a hacer guacamole con el trasero, porque no le va a gustar. La dignidad que tiene el presidente y que no se somete al imperio al cual él pertenece, que es un imperio antidemócrata, porque nomás son dos partidos que son idénticos y que no le dan entrada a un tercer partido, cuarto, que tenga un pensamiento diferente, sino simple y sencillamente juegan a la democracia, entre comillas, nomás cambian los colores, hasta eso se parecen, y vienen siendo los mismos de siempre. Luego absorben a los líderes latinoamericanos como Ted Cruz, Marquito Rubio, y uno que se llama, Ted se llama Teodoro, y Roberto Menéndez, que se hace ser llamar Robert, y luego Bob. O sea, ya nada más le falta que ladre para decirle Bob y que empiece a ladrar, porque pues, al fin y al cabo es lo que hacen. Lo único que hacen es y luego se sienten americanos, se sienten anglosajones los señores. Se les olvida que son latinos, se sienten diferentes. Qué bueno, porque ser latinoamericano es tener una cultura de principios, como dice el presidente de la República, que principios te lleva a tener valores. Y creo que ellos los perdieron. Como dicen por ahí, no ande diciendo usted, señor Chumel Torres, que es del norte porque nos denigra. En el norte somos diferentes a usted.